Las medidas utilizadas en casi todo el mundo para hacer frente a la crisis financiera iniciada en 2008 están generando una herida social que muchos comienzan a identificar como la consecuencia más grave de esta etapa. En España, los pensionistas, los funcionarios, las personas que solo cobran por su trabajo, los profesores, los alumnos, los enfermos, los parados, por supuesto, todos saben ya lo que les va costando la crisis. Y lo que se preguntan es, ¿cuánto cuesta a los que más tienen? La sensación de que el esfuerzo no es compartido podría ser el origen de una quiebra social. Esta crisis, como todas, pasará, pero quizá por el camino se habrá llevado no solo algunos bancos y empresas. Nadie entre los hombres y mujeres más ricos de España ha dado un paso para ofrecerse a pagar más. La propuesta de Warren Buffett para que le aumenten los impuestos que paga ha tenido reflejo en Alemania, Francia e Italia, pero no en España. Informe Semanal ha pedido la opinión de las 5 personas más ricas de este país, sin éxito. Puede ser también el momento político en el que estamos, donde quizás se identificaría con un apoyo a una posición política a uno de los candidatos a la presidencia del gobierno, no, pero la verdad es que no lo sé, no tengo una visión clara de por qué no se ha producido este debate en España en estos momentos. El silencio de los empresarios no es una actitud permanente. Han hablado para pedir mayor flexibilidad del mercado laboral o que se limite el gasto público en la propia Constitución. En el debate de los últimos meses sobre la carga fiscal, solo han intervenido para mostrar su rechazo a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Yo ya he dicho lo que pienso, que me parece mal. La inmensa mayoría de la carga fiscal en España recae en las rentas del trabajo y en el consumo. Los beneficios empresariales contribuyen muy poco a las arcas públicas, apenas el 10%. El impuesto sobre la renta supone más del 40% y el IVA un 30%. Y no es solo que las empresas paguen poco, es que además las pequeñas pagan más que las grandes. Pero en el debate fiscal abierto ni se plantea un posible incremento del impuesto de sociedades. Subir el impuesto sobre sociedades significa que estás subiendo los costes a las empresas de tu país y, por tanto, a las unidades económicas de creación de empleo. Y este es un movimiento que realmente es muy delicado. Es muy delicado porque, persiguiendo el objetivo equidad, puede ser que acabes consiguiendo un efecto indeseado. El Estado ingresa 160.000 millones de euros por impuestos. En los últimos 5 años, la recaudación del impuesto sobre la renta ha subido un 6% a pesar de la crisis. La del impuesto de sociedades ha bajado casi un 60%, un descenso que en absoluto se corresponde con el retroceso de la economía. Para recaudar más, se puede subir impuestos o atacar el fraude. Nosotros hablamos de un 23,3% de economía sumergida, un 23,3% del PIB, lo cual supone unos 245.000 millones que quedan fuera del control de Hacienda y de la Seguridad Social. Esto, si tributaran estos 245.000 millones y cotizaran a la Seguridad Social, estaríamos hablando de 88.000 millones que podrían recaudarse en España anualmente como consecuencia de acabar con este fraude. En los últimos 15 años, la política fiscal ha sido de rebajas, especialmente para las empresas. Ese trato no ha impedido que algunas fortunas optaran por colocar parte de su capital en el extranjero. El año pasado se supo que había 3.000 cuentas españolas en Suiza. El gran fraude se concentra, según nuestros datos, en torno a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Nosotros estimamos que un 72% del total del fraude de la economía sumergida la producen estas empresas, grandes empresas y fortunas, mientras que tan solo un 15% sería el fraude que estarían cometiendo las pequeñas y medianas empresas y tan solo un 9% el de los autónomos. Las grandes fortunas también han utilizado otros mecanismos para pagar menos. Las sociedades de inversión de capital variable, SICAV, un instrumento financiero que permite retrasar el pago de impuestos. Debían servir para el ahorro colectivo, pero en realidad se han utilizado por las grandes fortunas del país para canalizar sus inversiones. Tributan a solo el 1%.
En España hay unas 3.000 con más de 25.000 millones. Una revisión frontal del régimen fiscal de las SICAPs podría dar lugar a que no se recaudase más y a que esos capitales que hoy en día están en España, gestionados en España, fueran gestionados en otro estado de la Unión Europea. Y esto hace muy difícil realmente el debate, porque bueno, pues vamos a hacer que esto tribute, pero es que el resto de estados de la Unión Europea no van a adaptar posiblemente una medida similar. La parálisis se justifica en el escaso margen de actuación que tienen los países. Y es muy difícil alcanzar acuerdos globales. Los buenos propósitos de las grandes economías del mundo contra los paraísos fiscales no han cambiado mucho las cosas. Que el 82% de las empresas analizadas del IBEX 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales, en territorios que se consideran como paraísos fiscales. Vemos que hay un domicilio en Delaware, que es un estado de Estados Unidos, considerado como paraíso fiscal, o que tiene ciertas ventajas fiscales con respecto a otros estados de Estados Unidos, en el que hay domiciliados en un domicilio que es como una casa de playa, en el cual, bueno, pues si se puede ver la fotografía, parecería increíble que hubiese domiciliadas más de 6.000 empresas, entre ellas varias empresas españolas, luego grandes empresas multinacionales de otros países. Hace años que el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que integra a numerosas organizaciones de la sociedad civil, analiza el comportamiento de las empresas del IBEX. Entre las irregularidades que denuncian está una práctica que denominan lo compro aquí, lo pago allí. Es decir, yo compro un producto en un país determinado y lo pago a través de un territorio que es considerado paraíso fiscal. Vemos como empresas españolas también están optando por esas estrategias y nosotros creemos que esas estrategias son tremendamente irresponsables. Hay múltiples formas de expresar la responsabilidad social de las empresas, su compromiso con el país. Puede ser la política laboral, el trato a los proveedores, el respeto a los consumidores. La mayoría de las grandes corporaciones y las grandes fortunas canalizan su inquietud social a través de las fundaciones. La filantropía empresarial está todavía en pañales en relación con Estados Unidos. Una fundación es una herramienta bárbara de cohesión familiar. Estas familias en las que se mezclan pues, intereses económicos muy importantes con afectos, lo que mantiene a estas familias unidas son los valores familiares que comparten. La empresa de Carmen Reviriego asesora a las grandes fortunas españolas sobre cómo canalizar su filantropía y asegura que no hay interés por desgravar, ni por mejorar la imagen pública, ni por limpiar conciencias. Lo primero es la generosidad, el acto de dar, porque estas familias no le deben nada a nadie, son personas, en la mayoría de los casos, que se lo han ganado trabajando. Y se lo han ganado trabajando y ahorrando. Entonces el hecho de dar es un hecho generoso. Vela y piragüismo para personas con discapacidad. Es uno de los programas que desarrolla la Fundación María José Jove, creada en 2003 por Manuel Jove, la cuarta mayor fortuna de España tras la muerte de su hija. Yo tengo esclerosis múltiple ya hace 10 años y me afecta principalmente a las piernas y al equilibrio, mucho, y bueno, cansancio y eso. Aquí llevo como unos 3 años viniendo a Vela con la Fundación y realmente, a ver, es la única manera de poder realizar esta actividad que con el problema que tengo. Estás muy segura en estos barcos, no tienes ningún problema. Al principio hay un monitor ayudándoles a montar el barco, a izar las velas, y lo que se busca es que el usuario que venga, que él mismo acabe montando el barco, izando las velas y que él mismo salga a navegar. Y el siguiente paso es integrar las actividades con gente que no tenga ningún tipo de discapacidad y realmente ver que no hay ningún tipo de diferencia. El objetivo de este programa es mejorar la autonomía de las personas con discapacidad y darles el placer de realizar una actividad física al aire libre.
Desde el primer momento, un colectivo que nos preocupó muchísimo fue el de los niños pues, que estuviesen enfermos, ¿no? Entonces, desde el primer momento trabajamos con hospitales de Galicia, en este caso tanto de La Coruña como de Santiago de Compostela, en mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados. La Fundación también trabaja en la divulgación cultural. Manuel Jove le ha cedido su colección de arte, 550 obras, de las que 135 están expuestas, incluidas algunas de los mejores pintores de los siglos XIX y XX. Felipa Jove no quiere entrar en el debate fiscal, pero defiende la voluntad de servicio de las fundaciones como la suya. Hay mucho por hacer. Yo creo que en el ámbito social es que yo creo que no tiene fin, ¿no? Siempre hay tantos proyectos para desarrollar, pero también pienso que en los últimos años pues cada vez hay un mayor número de iniciativas en España de acción social, y yo creo que cada vez nos vamos concienciando más, bueno, pues de que es importante, y que además yo creo que es muy interesante la convivencia entre la empresa privada y las fundaciones. Yo, en nuestro caso, pues mi experiencia en la empresa privada yo creo que también me ha valido muchísimo también a la hora de gestionar una fundación, porque bueno, intentamos optimizar al máximo los recursos que tenemos para poder llegar al mayor número de personas. En el artículo que publicó en el New York Times, Warren Buffett pide al Congreso que aumente los impuestos a los mega ricos. Dice que después de 60 años trabajando con inversores, no ha visto nadie que deje de invertir por los impuestos sobre las posibles ganancias. Y niega también que impuestos altos corten la creación de empleo. Su propuesta es compartir sacrificios. Es el mensaje que la gente está esperando recibir.